Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo trabaja en lo más profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Es por medio de la palabra que el Espíritu Santo liberta cada área de cautividad en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es tan importante. ¿Cuántos dicen amén? Así que le invito a concentrarse. Le invito a fijar su atención, a disponer su corazón para recibir la palabra de Dios. Hoy especialmente quiero pedir la ayuda del Espíritu Santo. Este mensaje tiene muchísimo que ver con él. Es una realidad que no podemos hacer nada sin la ayuda del Espíritu de Dios. Y que esa es la razón principal por la cual siempre debemos tener un anhelo por su ayuda y por su presencia. Ayúdeme a orar. Espíritu Santo, somos necesitados de ti. Somos necesitados de tu poder, de tu revelación y de tu presencia. Anhelamos en esta mañana, Señor, que tú estés en medio de nosotros y que te muevas con libertad. Que encuentres en este lugar una atmósfera propicia para obrar, una atmósfera propicia para operar, para restaurar, para sanar, para transformar, para limpiar, aún para romper, para quebrantar y destruir todo aquello que no es de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Espíritu Santo, dependo total y absolutamente de ti en esta hora. Reconozco, Señor, que solo puedo ser competente por medio de tu ayuda, de tu unción, de tu sabiduría y de tu gracia. Y hoy yo te pido, yo te invito a que tomes absoluto control y que puedas alumbrar los ojos del entendimiento, de la mente de cada uno de mis hermanos y hermanas en esta reunión, para que todos podamos salir de aquí edificados, transformados y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo en esta hora? Amén. Sean todos bienvenidos a Maranata, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están dispuestos para oír una palabra de Dios? ¿Cuántos traen un corazón listo, preparado? Vea qué maravillosa es la reunión cristiana, la reunión de los santos, la asamblea de los santos. Podemos orar, buscar el rostro de Dios en oración, preparar nuestro corazón para adorarlo, para exaltarlo, para cantarle a Él, al único que es digno de honra y de gloria. Y después podemos oír su voz, su palabra a través de la predicación del Evangelio. Estamos expuestos a Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos expuestos al reino de Dios, al cielo. Estamos expuestos al Dios Todopoderoso, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso tiempo entonces, y cómo debemos nosotros apreciar y valorar la reunión de los santos, la reunión cristiana. Es aquí donde nuestras vidas son transformadas para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Usted lo cree, mis amados? Mi tema en esta mañana es una oración, es un anhelo de mi corazón y un anhelo de todos aquellos que verdaderamente aspiramos a tener una mente completamente libre de toda operación de las tinieblas, de todo pasado, de todo residuo del viejo hombre y de todo hábito destructivo y limitativo que pueda aún habitar en nuestros pensamientos. Y esa oración es la siguiente: Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes con la verdad. Diga conmigo: Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes con la verdad. Dígale una vez más: Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes con la verdad. Amén. Ese es el tema en esta mañana. Y quiero que vayamos por favor a la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 15 al 19. Cuando yo preparo el bosquejo o el escrito con el que yo voy a predicar, me gusta
leer distintas versiones de la palabra de Dios. Hay una versión particularmente que me gusta mucho, la Nueva Traducción Viviente. Y sin embargo, cuando yo quiero usar un texto particular para explicar una verdad de la palabra de Dios, no encuentro otra traducción más rica que la Reina Valera 1960, con su lenguaje antiguo y su forma de ese español ortodoxo y puro. Es la mejor manera de explicar y es la mejor manera en la que el verso se interpreta. Por eso es que si usted de repente me escucha usando tanto la Reina Valera, aunque ya hoy en día se usan más bien otro tipo de versiones modernas, no es porque esté aferrado o cerrado a una sola versión, sino porque simple y sencillamente yo escojo el verso que mejor se puede usar para enseñar a la iglesia las verdades de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Y entonces Efesios capítulo 1 versos 15 al 19 leemos lo siguiente: por esta causa también yo, el apóstol Pablo, está escribiendo a la iglesia en Éfeso, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hay dos rasgos característicos de la real y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Hay dos señales que son y deben ser evidentes. Son el distintivo de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo está edificando y sobre la cual las puertas del infierno no van a prevalecer, y es la iglesia que tiene fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. ¿Se da cuenta? Como una de las iglesias más importantes en el ministerio del apóstol Pablo, se hace notar la presencia, la evidencia en estas dos verdades. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. En una iglesia tiene que haber fe en el Señor Jesús, pero también tiene que haber un amor profundo para con todos los santos. Amén. No ceso de dar gracias por vosotros. Vea cómo esta iglesia verdaderamente era reconfortante y traía gozo al corazón del apóstol Pablo, que él mismo decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero quiero que pongamos especial atención en la petición, en la oración que hace el apóstol Pablo por esta iglesia: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Voy a repetir eso: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Diga conmigo: espíritu de sabiduría y de revelación. Otra vez: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando. Esta palabra es importante, si la puedes subrayar, subráyala. Alumbrando, iluminando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí nuevamente estamos tratando acerca de la mente, estamos tratando acerca de las facultades del pensamiento. El deseo del apóstol Pablo es que la mente de los efesios sea iluminada, sea alumbrada por el espíritu de sabiduría y revelación. Y todo esto tiene un propósito, tiene un objetivo, y es para que sepáis. Diga conmigo: para que sepáis. Dios quiere que usted sepa. Dios quiere que usted entienda. Dios quiere que usted conozca. Dios quiere que usted tenga una comprensión profunda de la verdad del evangelio, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y lo vamos a dejar ahí. Mi hermano, acabamos de leer una de las escrituras más fascinantes de toda la Biblia. Si bien esto suena como a un misterio, esto suena como a una de esas cosas que Pedro decía cuando leía las cartas de Pablo: hay algunas cosas que son difíciles de entender. Oiga, mi hermano, si
si Pedro decía eso de las cartas del apóstol Pablo? ¿Qué será de nosotros? Necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación. Diga, yo necesito el espíritu de sabiduría y de revelación. Es uno de esos textos que suenan demasiado profundos. Eso es uno de esos textos que suena demasiado complejo y que muchas veces leemos, pero como que no logramos sacarle todo el provecho que deberíamos. Y claro, lo que hoy yo voy a compartir con ustedes es quizá una pequeña vislumbre de todo lo que este verso tiene para enseñarnos. Yo quiero poner énfasis principalmente en este asunto del espíritu de sabiduría y revelación y de cómo es que su mente y mi mente es renovada. Yo estaba pidiéndole al Señor anoche: ayúdame, Señor, a entender, a tener una mayor comprensión del tema de la renovación de la mente. Pero ayúdame también a explicárselo a la iglesia. Ayúdame también a explicarlo, a comunicarlo de una forma sencilla, de manera que todos puedan entenderlo. Y entonces este verso fue el que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Tengo algo que decir para aperturar oficialmente este mensaje después de 15 minutos, ¿verdad? Así pasa con los predicadores. La clase de conocimiento que renueva y liberta nuestras mentes no es el conocimiento natural, no es el conocimiento intelectual. Esto es bien importante que todos podamos tenerlo como una piedra de fundamento. La clase de conocimiento que renueva y liberta nuestras mentes y nuestros pensamientos no es el conocimiento natural o intelectual, no es la sabiduría de este mundo. Es más, a la sabiduría de este mundo Dios le llama insensatez. ¿Cuántos han leído Romanos? Gloria al Señor. Dios mismo dice que la sabiduría de este mundo es insensatez, ya que en la sabiduría del mundo dice: el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría. Toda la sabiduría de este mundo, todo el conocimiento junto de este mundo a lo largo de cientos y cientos de años no da para poder explicar la existencia de Dios. Qué triste y qué lamentable que todo el conocimiento acumulado por siglos no sea capaz de explicar la existencia de Dios. Por eso es que la sabiduría de este mundo se aleja cada día más, cada vez más del conocimiento del Dios vivo y verdadero. Se acerca mucho a otras filosofías, a otras líneas de pensamiento, al humanismo y a toda serie de creencias que no tienen nada que ver con la verdad. Pero no es la sabiduría de este mundo el conocimiento que renueva y liberta nuestras mentes y nuestros pensamientos. No es la filosofía y tampoco son las matemáticas. Alguien dijo: no, aprenda matemáticas, gloria a Dios, son muy buenas. Mire, Dios es un matemático. Dios es el perfecto matemático. Si alguien es el más perfecto matemático, ese es Dios. Vea cómo está organizado el universo y usted se dará cuenta de que las matemáticas son de Dios. Sin embargo, las matemáticas como nosotros las entendemos o como a nosotros se nos explican tampoco son la clase de conocimiento que renueva o liberta nuestras mentes. La clase de conocimiento que renueva tu mente, amada iglesia de Jesús, es un conocimiento que procede de arriba. Diga, procede de arriba. No es de este mundo, no es de esta tierra. Procede del corazón y de la mente de Dios. Efectivamente, Dios tiene una mente. Diga, Dios tiene una mente. Es más, nuestra mente es una reflexión. Usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo en alguna manera representamos la estructura de Dios en alguna medida, quizá por causa de la caída y del pecado muy básica. Sin embargo, es una realidad que Dios tiene una mente, Dios tiene un corazón, Dios tiene pensamientos, Dios tiene ideas, Dios tiene imaginación, Dios tiene una mente capaz. Mi amado hermano, la mente de Dios es tan poderosa, tan capaz, tan libre, tan creativa, tan todopoderosa que es la mente que imaginó la creación, la mente que imaginó el diseño, el universo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es más, escuche, es la mente detrás del plan de redención. Imagine eso, salvar a la humanidad a través del sacrificio de su propio Hijo. Eso solamente se le pudo ocurrir a la mente de Dios. A veces yo medito en estas cosas y digo: wow,
¿Qué clase de pensamientos son los que a ti se te ocurren en comparación con los pensamientos de Dios? ¿Qué clase de ideas? ¿Qué clase de pensamientos? Mis hermanos, la mente está muy limitada por causa de la caída y del pecado. Apenas si podemos vislumbrar pequeños rayos de luz y vea todo lo que el ser humano ha hecho con eso. Imagine usted ahora la mente de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, hay algo que yo quiero enfatizar, y es que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios algo muy específico, muy particular. Yo creo que a veces nosotros somos muy generales en nuestra oración. Por cierto, el martes comenzamos con una nueva lista de oración que está bien poderosa y tiene todo que ver con esto. Dios me la dio anoche y tiene todo que ver. Esta oración de verdad es una oración que seguramente nos va a cambiar la vida. ¿Cuántos lo creen? Yo nada más creo esas cosas, ¿o usted también cree conmigo? Gloria al Señor. El apóstol está pidiendo específicamente a Dios por la iglesia de Éfeso y dice: dales espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dales espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe que cuando Salomón oró aquella noche, o más bien cuando Salomón tuvo aquel sueño con Dios después de haber presentado los 1000 holocaustos, dice la palabra de Dios que el hombre pidió sabiduría? Y entonces hay una versión de la Biblia que dice: sabiduría y ciencia te son dadas. Esa palabra ciencia en el original es conocimiento o entendimiento, no el entendimiento de las cosas naturales, sabiduría y conocimiento de las cosas espirituales, sabiduría y entendimiento de las cosas de Dios. Es exactamente el mismo espíritu, alguien dice amén, aleluya. Es exactamente el mismo espíritu que vino sobre Salomón, el espíritu que ahora Pablo está pidiendo que venga sobre la iglesia en Éfeso. Es más, este espíritu aparece también en el libro de Apocalipsis. Es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de revelación, o espíritu de sabiduría y de conocimiento. Está este espíritu disponible en el reino de Dios, y el apóstol Pablo lo está pidiendo para la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Eso es lo que vamos a entender hoy. Dice el apóstol, está orando al Señor que el espíritu de sabiduría y revelación alumbre los ojos del entendimiento de la iglesia, porque eso es lo que hace el espíritu de sabiduría y de revelación. Diga, ilumina. Diga, alumbra, trae luz. Esto es, trae entendimiento, trae comprensión. Pero una palabra me llamó mucho la atención cuando estaba yo leyendo este verso, y la palabra alumbrando. Diga, alumbrando. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vea, a veces, hijo, el Espíritu Santo, ayúdanos. Somos muy limitados en nosotros poder entender cómo funciona el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que usted puede ver con sus ojos naturales, pero la palabra de Dios dice que también usted ve con los ojos de su entendimiento. Ahora, los ojos de su entendimiento, a diferencia de los ojos naturales, escuche esto, pueden ver las cosas de cierta forma. Es como, ¿se acuerda que hemos estado hablando acerca de que su vida, sus experiencias, su educación, su trasfondo, etcétera, etcétera, son como un lente a través del cual usted ve la vida? Con sus ojos naturales usted ve las cosas que lo rodean, pero con los ojos de su entendimiento usted ve la vida, usted ve las cosas a su alrededor. Los ojos de su entendimiento pudiéramos decir que son su mentalidad. Alguien está aquí, gloria a Dios. Los ojos del entendimiento pudiéramos decir que son su forma de pensar, la forma a través de la cual usted ve todas las cosas. Y por eso es que cada persona
tenemos una manera de pensar diferente, porque repito, han sido nuestras experiencias, ha sido nuestra formación, ha sido el hogar donde crecimos, los padres que tuvimos, ha sido todo eso lo que en alguna forma han conformado o modelado nuestro entendimiento. De manera que ahora cuando vemos la vida, la vemos a través de ese lente. Esos son los ojos del entendimiento, su mentalidad, aquello que rige verdaderamente sus decisiones, porque es su mentalidad. Escúcheme, mis amados, es nuestra mentalidad la que rige nuestra vida. Hello. Es nuestra mentalidad la que rige nuestras decisiones. Es nuestra mentalidad la que rige el rumbo hacia el cual nos dirigimos. Es nuestra mentalidad la que rige muchas cosas en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. Todo está en alguna forma conectado con los ojos de nuestro entendimiento, con la mentalidad o la forma de ver las cosas que cada uno de nosotros poseemos. Bueno, el apóstol Pablo dice: oro que Dios, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Lo que el Espíritu Santo busca aquí es traer iluminación en el nivel de aquello que moldea nuestra conducta y nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir. Hasta tu personalidad está en alguna forma gobernada por tu mentalidad. Hello, ¿cuántos están aquí en esta mañana? Gloria al Señor. Vea esto. Y esta palabra alumbrar es bien importante. Diga conmigo, alumbrar significa literalmente proyectar luz sobre algo. Proyectar luz sobre algo. Iluminar, resplandecer o aclarar. ¿Alguna vez usted ha hecho uso de una lámpara en un lugar oscuro? Hay unas lámparas que tienen mucha potencia. Yo recuerdo hace muchos años mi papá tenía una lámpara que compró en Estados Unidos, que cuando usted la dirigía hacia arriba se veía en la nube, se proyectaba sobre una nube. Era muy potente la lámpara. Y entonces, ¿cuál es el propósito de esa luz? ¿Cuál es el propósito de esa lámpara? ¿Cuál es el propósito de esas herramientas que traen luz, que traen iluminación? Pues es obviamente despejar las tinieblas, traer luz a lugares oscuros, a lugares donde no se ve con claridad. Y eso es exactamente lo que el espíritu de sabiduría y de revelación hace en el nivel de nuestra mentalidad. Trae luz, proyecta luz, ilumina, resplandece y aclara. Esto con el objetivo de que ninguna tiniebla, aleluya, de que ninguna tiniebla quede sin estar expuesta. De que ninguna mentira del diablo quede escondida. De que nada relacionado con la mentira o con el error pueda mantenerse oculto. Y es que, escuche bien, yo sé que me estoy adelantando, pero así me pasa siempre. Una mente no renovada es un lugar propicio para que las tinieblas moren o hagan su nido. Es un lugar propicio para que el error o el engaño habiten. Muchas de las cosas que nos limitan, muchas de las cosas que nos mantienen en pobreza, muchas veces proceden de esa mente que está en alguna forma en oscuridad. Ahora, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, se requiere, y eso es bien importante, porque me aclaró muchas cosas que yo no tenía totalmente firmes. Se requiere del espíritu de sabiduría y de revelación para que nuestro entendimiento sea iluminado. Es decir, nuestras mentes se renuevan por iluminación o por revelación. Entendemos muchas veces el término revelación. Tiene revelación. ¿Eso qué significa? Significa que tiene entendimiento profundo de la palabra. Pero la revelación tiene que ver con la iluminación. Esa es la forma en la que nuestras mentes, repito, se renuevan por iluminación. Y hay un salmo que lo explica de manera magistral. El Salmo 119, verso 130. Lo hemos leído, lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Y hasta ahora entendemos qué lugar ocupa en la revelación de Dios. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Alguien está aquí? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mis hermanos, esto es revelación.
Esto es la forma en la que nuestras mentes y nuestros pensamientos son renovados. La exposición de tus palabras trae luz. Ahora, la palabra en sí misma no trae luz, sino cuando el espíritu de sabiduría y revelación hace uso de esa palabra para iluminar tu mente y tu corazón. Mire, hay gente que conoce la Biblia y no tiene revelación. Tú puedes conocer la Biblia, tú puedes tener un conocimiento intelectual de la Biblia, pero para ti el conocimiento bíblico es como cualquier otra clase de conocimiento. Y no es sino hasta que el Espíritu Santo de Dios usa esa palabra para iluminar tu mente, para iluminar tus pensamientos, para iluminar tu mentalidad, que entonces aparece lo que conocemos como revelación o iluminación. Mi hermano, tener revelación no es lo mismo que tener conocimiento desde la perspectiva como entendemos conocimiento. Tú puedes saber que la Biblia dice que Dios sana y sin embargo no tener revelación acerca del tema y seguir enfermo. Tú puedes creer que Dios es un Dios que prospera, pero no tener la revelación de la prosperidad y entonces vivir en necesidad o en escasez. Tú puedes tener el conocimiento intelectual de algo y no necesariamente estás experimentando los beneficios de eso en tu vida, porque necesitas revelación. Necesitas que el Espíritu Santo ilumine esa verdad en tu corazón para que entonces tú puedas entender, para que entonces tú puedas descubrir la verdad. Y es la verdad la que te hace libre. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: si permanecen en mi palabra, serán entonces verdaderamente mis discípulos. Pero es aquellos que permanecen en la palabra los que conocen la verdad. Ese conocer la verdad es la operación del Espíritu de sabiduría y revelación, que te ayuda a entender, que ilumina tu mente, que alumbra los ojos de tu entendimiento, para que entonces tú conozcas la verdad y la verdad te haga libre. En la versión de la Biblia de las Américas, voy a leer el mismo verso. El Salmo 119, 130 no está aquí y probablemente usted no tenga esa versión salvo en su aplicación electrónica, pero se lo voy a decir. La exposición de tus palabras imparte luz. Usted no se imagina cuánta de esa luz necesitamos. No se imagina. Usted, mi hermano, ayúdanos, Espíritu Santo, porque no imaginamos cuánta de esa luz es tan necesaria en nuestra vida. No estamos viviendo hoy a la altura de nuestra redención ni de nuestra salvación por causa de ausencia de luz, por causa de ausencia de revelación en el nivel de nuestros pensamientos. Pero vea lo que dice la Biblia de las Américas: la exposición de tus palabras imparte luz. Diga, imparte luz. Usted puede imaginarlo, usted puede imaginar cómo la Escritura imparte luz, pero ahí está implícita la operación del Espíritu Santo. No solamente son los escritos, no solamente son las frases, no solamente son las comas, los textos, los enunciados, no, es una operación conjunta donde el Espíritu Santo toma la palabra para impartir esa luz. Y entonces dice la Biblia: la exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento. Recuerde, el entendimiento es una facultad de la mente, es la capacidad de que tú puedas comprender algo como en verdad es. Comprensión, entendimiento, es la capacidad de la mente para entender algo como Dios lo ve. Pero ve a quién le da entendimiento: a los sencillos. Diga, los sencillos. Wow, es que hay tanto material aquí. La exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Sí. Y aquí surge la pregunta, y quiero hacer un paréntesis porque no es parte de mi mensaje, pero creo que es importante decirlo. A los sencillos Dios les imparte luz. No le imparte luz a todos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos. Y se refiere a los sabios y entendidos del mundo. Dice: y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Quiero decirle que uno de los principales impedimentos de que la luz de Dios ilumine nuestro corazón y nuestra mente es un espíritu religioso. ¿Sabe cuál es el espíritu religioso? Creer que ya lo sabemos todo. ¿Sabe por qué los fariseos nunca recibían de nuestro Señor Jesús? Porque ellos, al estar tanto tiempo fungiendo como maestros o intérpretes de la ley, creían
que ellos ya habían llegado y que ellos no tenían ninguna necesidad de que un muchachito de 30 años les explicara las verdades del reino de Dios, porque ellos creían que ellos ya lo entendían. ¿Sabe cuándo es que la revelación, la iluminación se aleja de nuestra mente y de nuestro corazón? Cuando nosotros llegamos a un punto donde ya nadie nos puede enseñar nada. Dígame, no, aucho, algo, gloria a Dios. Cuando nosotros comenzamos a manifestar ese espíritu religioso y creemos que ya no necesitamos seguir aprendiendo. Por eso Jesucristo dijo: te alabo, Padre, porque tú le escondiste estas cosas a aquellos que creen que saben, y se las revelaste a aquellos que reconocen que nada saben. Aleluya, gloria al Señor. Por eso dice ahí: a los sencillos, a los que son como niños, a los que escuchan algo, lo creen, a los que se dejan enseñar, a los que quieren aprender. Alguien aquí quiere aprender, gloria a Dios. Mire, amada iglesia, tengo hambre por conocer más a Dios. Tengo hambre por aprender más de Dios. Hoy estoy en un tiempo donde me estoy despojando aún de conceptos preconcebidos de la palabra, y estoy permitiendo que Dios me reeduque, si es necesario, en aquellas cosas donde en alguna forma me quedé estancado en el conocimiento bíblico. Un espíritu religioso no puede recibir iluminación de la palabra. Se aleja el espíritu de sabiduría y revelación, porque él se cree sabio en su propia opinión, porque él se cree sabio en su inteligencia natural, porque él se cree sabio en su doctorado, en su licenciatura, o se cree sabio en su instituto bíblico, o en que leyó muchos libros. Y eso es muchas veces lo que nos aleja de la revelación. A veces estoy frente a la palabra de Dios y cuando uno ha leído la Biblia por tantos años, uno puede caer en el error de: esto ya lo leí, esto ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Por eso, de repente, dejé de leer las Biblias que tenía llenas de notas y de resaltados, porque había muchas cosas que Dios me había enseñado y Dios me había mostrado, pero eran cosas que Dios me las enseñó y me las mostró años atrás. Hay algo acerca de la revelación que yo quiero que usted entienda, mi amado hermano y hermana. La revelación es progresiva. ¿Qué significa esto? Que Dios no te da toda la revelación que tú necesitas de un jalón. Dios te va revelando poco a poco, según tú vas buscando y según tú vas necesitando, y Él te va mostrando lo que tú necesitas en el momento específico en el que tú te encuentras. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo hacía ciertas cosas en la tierra y los discípulos se rascaban la cabeza, Jesús sabía que ellos no les podía dar una explicación en ese momento, pero sí les decía: guarden estas cosas, porque no las entienden ahora, las van a entender después. Hay cosas que tú no entiendes ahora, pero que por causa de la revelación que es progresiva, las vas a entender el día de mañana. Por eso hoy guárdalo en tu corazón. Por eso hoy llena tu corazón de esa palabra, de esa verdad, porque eso es algo que se te puede mostrar. Hay gente que dice: pastor, yo soñé un sueño, tuve un sueño así, dígame qué significa. No sé. ¿Cómo que no? ¿Que usted no es como Daniel, que revela sueños? No. Lo que sí yo les digo es: déjalo quieto. Probablemente ahora no lo entiendes, pero el día de mañana quizá lo vas a entender. Y a veces creemos que es para el momento, creemos que no, tranquilo. Si hay algo que tú no entiendes, déjalo quieto ahí. Sigue orando, buscando a Dios, exponiendo tu mente y tu corazón a las escrituras, y en su momento específico Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a mostrar. Entonces tú vas a recordar: y ahora me acuerdo, ahora entiendo por qué Dios me mostró esto, Dios me enseñó aquello, Dios me mostró lo otro. Recuerda siempre que Dios nunca te lleva a un lugar donde primero no te preparó para ello, a través de la palabra y de la revelación. ¿Estamos bien? Cierro el paréntesis. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Dile a tu hermano o a tu hermana de al lado: tienes que ser sencillo. Tienes que ser sencillo. Sencillo. No te compliques la vida creyendo que lo sabes todo. Yo me dejé de ese cuento hace ya tiempo. Y ahora cuando algunas veces la gente me pregunta algo y no sé, a la gente se le hace raro. ¿Cómo que no sabe? No sé. Ora a Dios.
Hay cosas que no sé, hay cosas que no entiendo, pero eso no significa que ese conocimiento no está disponible para mí. Quizás en el momento no, o quizás si yo tengo hambre por Dios y por la verdad, Dios me lo enseña, Dios me lo explica. Y eso es revelación, y esa es la iluminación que renueva tu mente, que renueva tus pensamientos, los ojos de tu entendimiento, o sea, tu mentalidad. Mi hermano, tú puedes cambiar un pensamiento, pero cambiar tu mentalidad es otra cosa. Tú puedes hoy, de repente, por un acto de determinación, convertirte en una persona fitness y cambiar un hábito en tu vida, bien. Pero cambiar un pensamiento no es lo mismo que cambiar tu mentalidad. Lo que Dios quiere es cambiar tu mentalidad completa. Que, oh Padre Santo, aleluya, que nuestra mentalidad, que son los ojos de nuestro entendimiento, sufra una revolución completa, para que entonces podamos decir como el apóstol Pablo. Escúcheme esto, yo no lo había entendido hasta hoy. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo llegó a decir: mas nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque él había llegado a un punto en su vida donde los ojos de su entendimiento habían sido revolucionados, y ahora su mentalidad estaba poderosa y efectivamente influenciada por la mentalidad de Jesús. En alguna forma sería como decir: Pablo llegó a pensar casi como Jesús pensaba. Quizás llegó a pensar como Jesús pensaba. ¿Esto por causa de qué? De la renovación de la mente. Quiero decirlo de la forma más sencilla posible, y espero que esto nos quede claro a todos. La renovación de los pensamientos se lleva a cabo cuando el Espíritu Santo toma las escrituras, a las cuales nos exponemos continuamente, para iluminar con ellas nuestra mente y nuestro corazón, con el objetivo que conozcamos y experimentemos la verdad que nos hace libres. ¿Oyó eso? Se lo voy a repetir. La renovación de los pensamientos se lleva a cabo cuando el Espíritu Santo, que toma las escrituras, a las cuales usted y yo nos exponemos continuamente, para iluminar con ellas nuestra mente y nuestro corazón, con el objetivo de que conozcamos y experimentemos la verdad que nos hace libres. Quiero decirle que el espíritu de sabiduría y revelación es el Espíritu Santo. No son espíritus independientes, no, es una manifestación del Espíritu Santo. El espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, escuche, y esto lo hemos dicho antes: una mente no renovada, hay que recordarlo siempre, es habitación de tinieblas. Diga, esa habitación de tinieblas. Diga, esa habitación de mentiras y esa habitación de ignorancia. ¿A quién le da miedo de repetirlo? Por eso necesita ser iluminada por medio del conocimiento de la verdad de Dios. Vea, ¿sabe por qué hay gente que se vuelve atrás? Porque no renovó su mente. La mente siempre te lleva de regreso al lugar que conoce, que entiende. Tu mentalidad está conectada con un lugar. Tu mentalidad está conectada con personas. Tu mentalidad está conectada con experiencias, con atmósferas. Tu mentalidad está conectada inclusive con vivencias. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros como cristianos pretendemos vivir la vida cristiana y seguir avanzando en la dirección de la voluntad de Dios sin renovar nuestra mente? Ocurre que la mente siempre quiere regresar a su lugar de hábito. Oh Padre Santo, alguien aquí dígame amén. La mente siempre quiere regresar a su lugar de seguridad, a su zona de seguridad. Y la zona de seguridad siempre es la zona conocida. Por eso es que cuando un cristiano se estanca, no hay tal cosa como que se quede en el mismo lugar. Todo cristiano que deja de avanzar comienza a retroceder. Y tú comienzas de repente, y esto sucede y es una tentación, y le ha sucedido a mucha gente, comienzas a regresar a hábitos que ya habías dejado atrás. Ya no veías pornografía, pero ahora volviste otra vez y estás mirando otra vez. Ya no frecuentabas los mismos lugares que
antes frecuentabas y las personas que antes frecuentabas, que tú sabes que son una influencia negativa para tu vida, y sin embargo ahora por alguna razón estás volviendo nuevamente a frecuentar esas mismas personas y esos mismos lugares. La mente siempre te trata de llevar al lugar de hábito, al lugar familiar. Si tú no renuevas tu mente no va a poder ser liberada de tu pasado. Y siempre la mente va a estar tratando de regresarte al lugar donde Cristo te encontró y al lugar de donde Dios te libró. ¿Alguien puede decir amén? Siempre la mente va a ser como un enemigo interno, como un saboteador interno dentro de tu vida, que está continuamente tratando de que te regreses al pasado. Ay, es que yo me acordaba que antes era tan feliz y ahora que soy cristiano ya no soy tan feliz. No se trata de que eras feliz, no eras feliz. Sin embargo, hay buenas experiencias o experiencias agradables conectadas con tu pasado también, como buenas y malas. Sin embargo, ahora tú caminas una vida que es contracorriente, que ofrece una mayor resistencia. No permitas que tu mente no renovada te lleve de regreso. Oiga, qué lamentable es que personas que tienen 10 y 15 años como creyentes los terminas viendo igual o peor que como cuando Jesús los encontró. ¿Sabe qué fue lo que lo llevó para atrás? Su mente no renovada. No haga el experimento, créame mejor. De verdad, yo quiero decirle algo. La mente nos puede jugar malas jugadas y nos puede llevar de regreso. Y usted se encuentra esa gente que había padecido de alcoholismo y usted los ve ahora completamente sobrios, adorando a Dios, amando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Se los encuentra 4 años después. ¿Cómo fue? La mente no renovada. Nunca se renovó la mente, nunca fue liberada de su adicción a esa sensación de placer. Oh Padre, qué poderoso está eso. Porque el pecado produce placer y tu mente se acostumbra. Porque el pecado produce placer y tu mente se acostumbra. Y hay sustancias, oiga, ¿hasta dónde estoy llegando yo? Hay sustancias químicas que se liberan en tu cerebro como resultado de experiencias. Por ejemplo, la adrenalina. Hello. Y tu mente se hace adicta. Ahora tu mente quiere volver a experimentar esas cosas. ¿A dónde va? Para atrás, a ese lugar donde antes estaba disfrutando de esos placeres temporales, el lugar de donde Dios te sacó. Por eso la palabra de Dios dice: sucede lo del verdadero proverbio: el perro se regresa a comerse su propio vómito y la puerca lavada otra vez a revolcarse en el lodo. Alguien diga algo, gloria a Dios. Wow, tremendo. Ahora, yo el otro día estaba tratando de recordar una máxima de un colegio que se usa mucho. Una de esas máximas es: el conocimiento es poder. ¿Cuántos han leído eso? El conocimiento es poder. Bueno, yo quiero ajustarlo. Yo quiero ajustar el lente para que verdaderamente podamos entender cómo es que el conocimiento es poder. Únicamente cuando el conocimiento es el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es poder. Diga conmigo: el conocimiento de la verdad es poder. El conocimiento de la verdad es el que te da el poder para que tú puedas ser libre de cualquier hábito destructivo en tu vida. Es el que te da el poder para dejar cualquier relación tóxica, cualquier cosa que te mantiene atascado, que te mantiene atado. Ahí está el poder, en el conocimiento de la verdad. Y se lo confirmo con Efesios capítulo 4 verso 18. Lo hemos usado antes, no importa, lo volvemos a usar hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Sus pensamientos son vanos, son superficiales.
¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Entendimiento entenebrecido. Estamos hablando de la mente. Hay tinieblas en su mente, hay tinieblas en sus pensamientos, hay tinieblas en su mentalidad. Y entonces estas personas, dice la Biblia, andan en una vida superficial. Andan en pensamientos superficiales porque tienen el entendimiento en oscuridad. ¿Se da cuenta por qué? Cuando el espíritu de sabiduría y revelación viene, lo que hace es alumbrar. ¿Alguien dice amén? Porque la mente superficial es una mente entenebrecida, es una mente en oscuridad. Dice: digo y requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y lo peor de todo esto es ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, ahí le va una ecuación bien sencilla, una ecuación espiritual bien sencilla. Como 2 más 2 son 4, tinieblas e ignorancia son lo mismo. Escuche bien: ignorancia de la verdad equivale a tinieblas, equivale a oscuridad. Y usted no se imagina cuánta oscuridad puede almacenar una mente. La misma mente que creó la mejor supercomputadora es la misma mente que planeó el holocausto. No se imagina cuánta oscuridad puede albergar su propia mente. La mente mía, pastor, santa, pura e inmaculada, esa mente que usted tiene es hábil y ágil para planificar el mal. Por eso dice la palabra de Dios, los que ayúdame, se me vienen tantos versos. Gloria al Señor. Cuando dice la palabra de Dios que hay cosas que Dios aborrece, y una de ellas es los que organizan pensamientos inicuos. Es otra palabra de organizar. Los que están tramando pensamientos inicuos. Mire, usted no necesita pecar con su cuerpo, porque su mente tiene la capacidad de pecar. Usted no necesita, y claro, eso puede suceder eventualmente, usted no necesita incurrir en una relación de adulterio, porque el asunto es que eso sucede mucho antes en el nivel de los pensamientos. El adulterio primero se planificó en la mente. El robo primero se planificó ¿dónde? Todo lo que usted hace, todo lo que se ejecuta se planifica en la mente. Pero se imagina el nivel de oscuridad, el nivel de tinieblas que una mente, inclusive una mente cristiana, puede llegar a incurrir. Ay, pastor, pero si es cristiana, sí, pero la mente no fue lo que cambió Dios. Dios cambió el espíritu, el corazón de piedra, y te puso uno de carne. Sigues teniendo la misma mente. Ahora, por eso tienes que renovarla. Tú no necesitas renovar el espíritu en el sentido de que el espíritu fue un intercambio. El nuevo nacimiento es en un instante, en un momento. La persona es regenerada y el corazón de piedra es sustituido por un corazón de carne y un espíritu nuevo. Eso sucede en un momento. Pero la renovación es progresiva. La renovación de la mente es gradual. Vamos poco a poco creciendo en conocimiento y en entendimiento de la voluntad de Dios, gracias a que nos exponemos a la palabra de Dios. Alguien dice amén. Y entonces el Espíritu Santo puede tener esa herramienta poderosa para penetrar y para entrar a los lugares más profundos de nuestro subconsciente, de nuestra mente y de nuestros pensamientos, para arrancar de raíz los hábitos, el pecado y toda naturaleza que es contraria a la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, valga la redundancia, es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Se va hasta lo más profundo de las intenciones y de los pensamientos del corazón. Dice: y no hay cosa creada que no pueda quedar expuesta o manifiesta delante de su presencia. Solo la palabra revelada puede liberarte. Esa es la verdad que Jesucristo dijo que te haría libre. ¿Le paro o le sigo?
teniendo el entendimiento entenebrecido. Y pensamos, como yo leía un comentario que decía que esto se refiere a los incrédulos. Suena muy poético, suena muy lindo, pero yo he visto eso en cristianos. Aún lo he experimentado en mi propia vida. El entendimiento puede llegar a estar en oscuridad. Y el asunto es claro en este verso, mis amados. Las tinieblas y la ignorancia en el área de tus pensamientos te alejan de la vida de Dios que Él diseñado para ti. Lo peor de tener una mente en oscuridad, una mente en ignorancia de la verdad, es que estás ajeno de la vida de Dios. Puedes ser cristiano, pero no tienes ningún beneficio de la vida de Dios en ti. Por eso es que Pablo le dice a esta gente: ya no anden como los demás, ya no se comporten igual. El problema era que la mente en oscuridad, la mente vana, hacía que esta gente viviera igual que un incrédulo. No había ninguna diferencia entre ambos. Estaban también ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Repito, las tinieblas y la ignorancia en el área de tus pensamientos te alejan de la vida de Dios que Él ha diseñado para ti. Por eso, una mente no renovada no se distingue de la vida de quienes aún no conocen la verdad. Tú has visto esos cristianos, gracias a Dios, aquí no hay, gloria a Dios, pero en otros lados hay, Señor, cristianos que su estilo de vida es exactamente igual al estilo de vida de un pecador, y en algunos casos hasta peor. Hay pecadores que tienen más temor de Dios que algunos cristianos. Porque hay gente que a nombre de la gracia hace atrocidades, porque tienen un colchón, ¿verdad?, que algunos pecadores no tienen. Cuando yo leo y es que eso se aplica solamente en conversos, yo digo, no, eso no es cierto. Esto yo lo he visto en la iglesia, esto yo lo he visto en cristianos. Tu vida no se distingue de la vida de quienes aún no conocen la verdad. Y ese es el asunto que Pablo está tratando en la iglesia de Éfeso. Ahora, volviendo al tema central de la enseñanza, lo más maravilloso de que el espíritu de sabiduría y revelación alumbre los ojos de nuestro entendimiento es el propósito. Diga el propósito. ¿Cuál es el propósito? Vuélveme a poner el texto, por favor, Efesios 1, 15 al 19. Gloria al Señor. Más adelante, dale para adelante, yo te digo cuando ya. Ajá, regrésate. Ahí. ¿Sabe cuál es el propósito de que el espíritu de sabiduría y revelación alumbre los ojos de nuestro entendimiento? Para que sepáis. Mi amado, mi amada, Dios no quiere que usted y yo seamos ignorantes. Si los cristianos hoy no están viviendo a la altura de su redención, es por pura ignorancia. Por eso decíamos la semana pasada que la ignorancia es peor que el diablo, porque el diablo solamente te puede robar en el lugar de tu ignorancia. Ese lugar que Pablo dice, no le des lugar al diablo, es el único lugar que el enemigo puede tomar en tu vida, es el lugar de tu ignorancia. El lugar donde tú eres frágil y vulnerable, el lugar de oscuridad, el lugar de tinieblas, el lugar que tú no has cedido a la renovación, el lugar que tú no has cedido a la voluntad de Dios, el lugar en el cual tú aún no tienes entendimiento profundo de la verdad. Ese es el lugar que el diablo usa. Por eso la ignorancia es peor o más peligrosa que el diablo, porque si tú conoces la verdad en ese lugar donde la verdad de Dios está iluminada, ahí el diablo no te puede atar, ahí el diablo no te puede engañar, ahí el diablo no te puede mentir. Por eso es que cuando la verdad de la palabra viene, eres libre justo en el área donde Satanás te tenía atado, porque la verdad expuso la mentira y la verdad te hizo libre. Solamente el diablo puede operar en el lugar donde hay tinieblas y oscuridad. Pero la Biblia dice que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron delante de la luz. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces el propósito es, ponme nuevamente ese verso específicamente, que sepamos. Diga que sepamos. Diga conmigo, Dios quiere que yo sepa. Dios quiere que yo sepa. Esto es, que yo posea el conocimiento de la verdad que me hace libre. Y no solamente me hace libre, me empodera. Esa verdad no solamente me hace libre, sino que me empodera para hacer la perfecta voluntad de Dios en la tierra. Mis amados, la ignorancia te mantiene en esclavitud.
en hábitos pecaminosos, en complejos, en limitaciones, en temor y dudas, pero el conocimiento de la verdad es poder. Cuando un cristiano recibe revelación, ese cristiano ahora tiene poder en esa área específica de su vida. Si tú tienes revelación de una verdad, si tú comienzas a ser iluminado por la palabra de Dios, ese conocimiento te va a dar poder. Hay gente que cree en echar fuera demonios, pero no lo practica, porque la verdad no le ha sido revelada. Siempre está tratando todas las cosas, aun cuando hay involucradas fuerzas espirituales, siempre está usando los medios naturales. Y así, y hay cosas que nunca se van a resolver así. Pero cuando te llega la iluminación, yo recuerdo aquel predicador, no me acuerdo del nombre, no me pida que le diga el nombre ahora, pero su esposa estaba a punto de morir y el hombre estaba frustrado porque no se sanaba y había orado. Y él tenía una Biblia en su mano, y entonces dice que llegó a tal punto su nivel de frustración que lanzó la Biblia a la chimenea ardiendo en fuego, y la Biblia comenzó a arder. Pero justo en la hoja en la que se abrió había un verso ahí que de repente saltó, como si lo llamara, y él se acercó y miró y decía: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y le vino el rayo de revelación de que la enfermedad de su esposa no provenía de Dios, ni era la voluntad de Dios, sino que estaba siendo oprimida por el diablo, y que esa enfermedad procedía del diablo. Y entonces ahí le vino la fe y el poder para orar efectivamente, y su esposa fue completamente sana. Alguien dele la gloria a Dios, aleluya. Pero escuche, mi hermano, no hubiera él podido haber hecho lo que hizo y operar en la fe y en el poder en el que operó, a menos que la verdad le hubiera sido revelada en ese tema particularmente. Él pensaba que él estaba tratando de convencer a Dios de que no matara a la mujer, de que no se la llevara. El asunto es que Dios no se la quería llevar. Hello, ¿se da cuenta? Muchos todavía batallan con esto. Entonces este hombre recibió revelación específicamente en ese punto y pudo ejercer el poder y la autoridad que le habían sido delegadas, a las cuales él no tenía acceso por la ignorancia, por la oscuridad. Escuche, muchos creyentes viven muy por debajo de sus beneficios como hijos de Dios. Han sido redimidos, han sido santificados, pero por causa de no saber, no están viviendo a la altura, como los esclavos en Estados Unidos que no sabían que habían sido libertados. El problema era que no sabían. Muchos cristianos no saben, por eso no viven a la altura de su salvación. No saben quiénes son ahora en Cristo, no saben las promesas de Dios, no saben acerca de su herencia espiritual, no saben acerca de la autoridad que les ha sido delegada, no saben quién es realmente Dios para ellos. Por eso esta palabra saber es tan importante. Dios quiere que tú sepas. Dile a tu hermano de al lado: Dios quiere que tú sepas. Dios quiere que tú entiendas. Dios quiere que tú tengas comprensión. Dios quiere que tú tengas revelación. En el original la palabra es comprender, entender, percibir. Eso es lo que Dios quiere para ti. Es importante hacer la aclaración de que esta comprensión, aunque es de la mente, trata acerca de verdades espirituales que libertan y renuevan nuestra forma de pensar. Y entonces yo llegué a esta conclusión muy importante para mí, espero que también para ustedes. La renovación de nuestros pensamientos no es entonces simplemente sustituir un pensamiento por otro. Se trata de una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en cooperación con nuestra dedicación a exponernos continuamente a las Escrituras, con la intención de conocer la verdad. Es una obra del Espíritu Santo. Diga: la renovación mental es una obra del Espíritu Santo. Claro, y como lo he dicho, hay una cooperación. Porque si tú no amas la palabra, si tú no escudriñas la palabra, si tú no tienes hambre y sed por la palabra, probablemente, aunque la voluntad del Espíritu Santo sea renovar tu mente, no hay material. No hay material para construir, no hay material para edificar, y estás en ignorancia. Evidentemente,
debemos también tener un deseo genuino. Y aquí entra un elemento bien importante. Yo tengo que cooperar con el Espíritu Santo en la obra de renovación, pero tengo que tener un deseo genuino de que esto suceda, porque por eso Pablo estaba orando por los efesios. Él quería que sucediera con ellos. Por esta causa yo doblo mis rodillas, dijo él, los llevo siempre en mis oraciones y le pido al Padre que les dé. Escuche, si tú tienes un deseo, entonces tú vas a orar para que Dios también a ti te dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. Mis hermanos, tenemos que orar. Cada vez que tú ores tu Biblia, no es Harry Potter, mi hermano. No es, y claro, por si acaso, ¿verdad? Aquí me agarro a alguien. No es 50 sombras de Grey tampoco. Claro, porque había cristianas leyendo esos libros. Yo digo, bueno, pues ¿cómo quieres tú pensar como Cristo cuando estás leyendo la mente de Satanás? Cuando tú vas a la Biblia, cuando tú oyes la palabra predicada en la iglesia, tú no puedes tenerlo por común. Tenemos que dejar esa actitud incorrecta delante de las Sagradas Escrituras. Tenemos que renunciar a, ¿cómo llamarlo? Hemos perdido ese sentido de que las Escrituras son sagradas. Hemos perdido ese sentido de reverencia delante de la palabra de Dios. Y claro, yo sé que hay congregaciones donde cuando se lee la Biblia la gente se pone de pie. Y no es que esté mal, pero tampoco es el ponernos de pie. Pero sí es el entender lo importante, diga lo importante y lo sagrado que es exponer nuestra mente y nuestro corazón a las Escrituras. Y entonces tener este anhelo y este deseo. No podemos seguir viniendo a la iglesia simplemente a sentarnos para que nos entretenga un predicador. Tenemos que estar conscientes de que la predicación de la palabra y la lectura de las Escrituras son las herramientas que el Espíritu Santo usa para transformar tu vida, para hacer una metamorfosis en ti que te convierta de lo que eras a lo que Dios planeó que serías. Alguien dice amén, aleluya. Necesitamos cambiar nuestra actitud delante de la palabra de Dios. A veces somos demasiado superficiales y descuidados delante de la palabra. No estamos prestando atención. Y claro, ahora voy simplemente a ciertos ejemplos superficiales, pero son reales. No prestamos atención, pensamos en otras cosas, nos distraemos, nos paramos, perdemos el tiempo, chateamos y un sinnúmero de cosas. Mientras tanto, la palabra de Dios que puede salvar tu vida, alguien dice amén. La palabra de Dios que te puede liberar de la enfermedad, que te puede liberar del pecado, que te puede liberar de la escasez, que te puede liberar de hábitos destructivos, de complejos, de limitaciones, de baja estima, está siendo proclamada. Pero tú no eres un terreno fértil en el cual la palabra pueda caer. Tenemos que renunciar a eso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender cada vez que vamos a la palabra de Dios: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu de sabiduría y revelación venga sobre mí. Ayúdame a entender, ayúdame a comprender la palabra. Ayúdame, no quiero leer solamente, no quiero llenar mi cabeza de información. Quiero conocer la verdad que me hace libre. Quiero conocer la verdad que me santifica. Quiero conocer la verdad que me transforma. Quiero conocer la verdad que cambia mi manera de pensar, que alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo necesito que el Espíritu Santo ilumine mi mente con la palabra cada día de mi vida. Porque escuche, yo prediqué hace muchos años un mensaje que se llamó ¿qué pasa cuando me alejo de la palabra? Usted lo puede encontrar en YouTube. Pero una de las cosas que suceden es lo que dije hace un momento: poco a poco comenzamos a perder esa convicción que la palabra nos da, y nos vamos regresando lentamente al lugar de oscuridad, de ignorancia y de mentiras de donde Dios nos sacó. Por eso no lo podemos permitir.
¿Por qué no le levanta sus manos ahora? Quiero leer un texto. Diga conmigo: Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes con la verdad. Pídaselo de verdad. Pídaselo como que es indispensable para usted. Y probablemente lo sea. Y lo es para todos. Ilumina mi mente con la verdad cada día. Ilumina mi mente. ¿Cómo yo le voy a poder predicar la palabra a la iglesia si el Espíritu Santo no ilumina mi mente con la verdad? ¿Cómo yo voy a poder predicar la santa palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a poder enseñar la verdad si no la conozco? ¿Cómo yo voy a poder enseñar la luz si no la estoy experimentando? No, yo necesito que el Espíritu Santo ilumine mi mente con la verdad que me hace libre. Alguien quiere que el Espíritu Santo ilumine su mente, ilumine su corazón, extirpe toda tiniebla y toda oscuridad de su vida en el nombre del Señor. No podemos seguir permitiendo voluntariamente la ignorancia. Escúchame, iglesia de Jesús. No podemos seguir permitiendo voluntariamente la ignorancia de la verdad. No podemos ser negligentes en relación a este tema tan importante. No podemos seguir voluntariamente cautivos a la mentira cuando la verdad está disponible. Por eso Pablo dijo, y termino con este verso, Colosenses 1, 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir, escuche, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo: inteligencia espiritual. Diga otra vez: inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es una de las posesiones más valiosas que usted y yo tenemos que buscar. La inteligencia espiritual es tener el conocimiento de Dios que nos ayuda a tomar las decisiones correctas. La inteligencia espiritual, mire, ¿sabe qué es lo maravilloso? La inteligencia espiritual no opera en los inteligentes. O sea, la inteligencia natural, una persona puede ser muy inteligente pero muy bruta en lo espiritual. La persona puede diseñar un avión que funcione con energía solar, pero no puede vivir sin pecar. La sabiduría espiritual es para los sencillos. Es para los que tienen hambre y sed. ¿Cuántos tienen hambre y sed aquí? Quizás tú puedes decir: yo nunca fui una persona muy inteligente desde la perspectiva de natural o del mundo. No te preocupes. Tampoco Pedro. Tampoco yo. Esta inteligencia es espiritual. Diga: inteligencia espiritual. Por eso Pablo dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo va a suceder esto? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que entonces andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. No podemos andar como es digno del Señor, no podemos agradarle en todo y no podemos llevar fruto en toda buena obra cuando hay oscuridad en nuestra mente. Y entonces él dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Fortalecidos con todo poder. El conocimiento de la verdad trae fortaleza, trae poder a tu vida, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. De acuerdo a lo que el apóstol enseña a los colosenses, vivir como es digno del Señor, agradándolo en todo y llevando fruto en toda buena obra, requiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es precisamente lo que la renovación mental hace por nosotros. Nos capacita para vivir a la altura de nuestra salvación. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí.
no amarte de palabras, sino en verdad. Espíritu, alma y cuerpo, dígale: quiero ser fiel a ti. ¿Sabe qué decía Jesús? Amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Aleluya. Y no amarte de palabras, y no amarte de palabras, sino en verdad. Una vez más, levanta tus manos y cántalo. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí, y no amarte de palabras, sino en verdad. Por eso el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Padre, gracias por este día. Que esta palabra, Señor, caiga como semilla en buen terreno y de fruto al 100%, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les amo mucho, iglesia. Les bendigo en el nombre del Señor.